La industria de la telefonía nos lleva años mintiéndonos con un número mágico. Y es que si tú vas hoy a comprar un teléfono de gama media alta, el departamento de marketing te va a presumir que tiene una cámara de 108 o incluso 200 megapíxeles. Te lo venden como si los megapíxeles fuera lo que tú ocupas para tomar fotos espectaculares. Pero en la electrónica sabemos que los números aislados no son nada. Hoy vamos a desmentir el mito de los megapíxeles. Vamos a bajar al nivel del silicio a la escala nanométrica para entender la física de la luz, el ruido eléctrico y por qué matemáticamente un sensor de 12 megapíxeles puede humillar a uno de 200 cuando se apagan las luces. Para empezar, hay que quitarle la magia al término. La palabra megapíxel solo significa 1.000.000 de píxeles. Es una medida la cual nos indica qué tan grande es una cuadrícula digital, pero no nos dice absolutamente nada sobre la calidad de la imagen. El sensor de tu cámara es en esencia un circuito integrado gigante. Está compuesto por millones de semiconductores llamados fotodiodos, los cuales se basan en el efecto fotoeléctrico para poder funcionar. Se basan en el efecto fotoeléctrico, o sea, que reciben fotones y entregan electrones, básicamente un voltaje. Pero aquí hay un secreto que casi nadie dice, y es que el silicio es daltónico. O sea, sé que un fotodiodo no tiene ni idea de si la luz que le pegó es azul, verde o roja, solo sabe cuánta luz le pegó. Entonces, para que un sensor digital pueda tomar fotos a color, colocamos sobre el sensor una malla de cristales microscópicos llamada filtro Bayer, que es un patrón de filtros rojo, verde y azul, los cuales bloquean los otros colores. Por ejemplo, si colocamos un cristal rojo sobre un píxel, este solo recibirá esa longitud de onda del rojo, haciendo rebotar las otras dos, tanto la del verde como la del azul. Eso significa que cada píxel de tu cámara de 200 megapíxeles es ciego a 2/3 de la luz, y tiene que adivinar los colores teniendo en cuenta los píxeles vecinos mediante software. Para entender el problema de meter 200 millones de estos sensores en tu teléfono, imagina que el sensor es un terreno cuadrado en medio de una tormenta, y la lluvia de esta tormenta es la luz, y los píxeles son cubetas en el piso para atrapar el agua. Si tú pones 12 millones de cubetas gigantes, estas se llenan rapidísimo, pero si en el mismo terreno te aferras a meter 200 millones de estas cubetas, la única forma de hacer que quepan es hacerlas microscópicas. Y entonces, cuando llueva, estas cubetas apenas agarrarán un par de gotas. En electrónica, a esto le llamamos full well capacity, es decir, que un píxel pequeño se satura rapidísimo o no captura casi nada de luz. Y ahí viene el problema, y es que a plena luz del día, con el sol radiante, hay muchísima luz y todas estas cubetas diminutas logran llenarse. Pero ¿qué pasa de noche cuando la luz es escasa? Estas cubetas microscópicas de tu sensor de 200 megapíxeles van a capturar una señal ridículamente débil. Y bueno, podemos tomar esa pequeñísima señal y amplificarla. Pero como esta señal es tan pero tan pequeña, también amplificamos la interferencia electromagnética. En las cámaras a esta ganancia le llamamos ISO. Y es que cuando el procesador detecta que este sensor de 200 megapíxeles no capturó casi nada de fotones, lo que hace es inyectar un pequeño voltaje para amplificarlo y entonces sí, convertirla a digital. En la óptica, este ruido eléctrico se ve como el molesto grano o ruido digital en las fotos, el cual destruye la textura de la piel o los colores en fotos nocturnas. Mientras que un sensor de 12 megapíxeles absorbe tanta luz que no es ni siquiera necesario forzar al amplificador, debido a que su relación señal-ruido es buenísima desde un inicio. Si las matemáticas dicen que píxeles diminutos capturan muy poca luz y mucho ruido, ¿por qué los fabricantes se aferran a tantos megapíxeles? Y esto es porque desarrollaron una solución por software, la cual se llama pixel binding o agrupamiento de píxeles. Cuando tú tomas una foto de noche con tu teléfono de 200 megapíxeles, la foto que entrega no es de 200 megapíxeles. El procesador lo que hace es tomar 16 píxeles adyacentes y sumar su voltaje para que se comporten como un píxel grandote, dándonos el resultado de un sensor de 12.5 megapíxeles. Pero no da un resultado igual que un sensor de 12.5 megapíxeles nativo, debido a que para que 200 millones de píxeles diminutos no hagan cortocircuito entre ellos o la luz de uno rebote al otro, algo que se llama crosstalk, los fabricantes tienen que hacer paredes aislantes entre ellos. A esto se lo conoce como DTI o Deep Trench Isolation. Pero al tener estas paredes para aislar un píxel de otro, estás perdiendo muchísima área del silicio, área la cual ya no es sensible a la luz. Es por eso que un fotodiodo gigante y puro de 12 megapíxeles siempre tendrá una recolección de luz mejor que 16 píxeles diminutos agrupados por software. Aun con todo esto, hay otra limitante que creo que los fabricantes no quieren tocar, y es el límite de difracción. Y es que de nada te sirve un sensor que tiene la posibilidad de resolver 200 millones de puntos si la lente de plástico o cristal que tiene enfrente destruye la información antes de que llegue a él. Y es que la luz se comporta como una onda, y es que cuando obligas a un rayo a pasar por un agujero diminuto como el del lente celular, la luz se dispersa y se esparce al salir, creando un patrón borroso llamado disco de Airy. Si los 200 megapíxeles son más
chicos que la mancha de luz que los impacta, de nada te sirve tener más resolución, debido a que solo estás usando más píxeles para capturar una mancha borrosa. Tu límite no está solo en el silicio, sino también en la física del cristal. Y entonces, ¿por qué seguimos comprando teléfonos con 200 megapíxeles? Que a plena luz del día podemos hacer zoom recortando el sensor y que se siga viendo increíble. Pero ya al final del día la magia de los teléfonos modernos ya ni siquiera ocurre en el lente o en el sensor, ocurre en el ISP. Image Signal Processor. Es un microprocesador el cual toma el ruido horrible y los colores falsos de tu sensor, calibra la exposición, elimina el ruido y te entrega un archivo de imagen calibrado y perfecto. Así que la próxima vez que veas un anuncio presumiendo de cientos de megapíxeles, no caigas en la trampa de los números vacíos, porque tú bien sabes que la calidad del cristal y el tamaño del silicio es el que dicta que también se verá esa imagen. La física no perdona y en la fotografía el área del silicio es la que importa. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor la tecnología que usamos a diario. Y si te gusta que apliquemos estos conceptos de ingeniería al mundo real, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video de MOSFET. Yo soy Osvaldo Hussaino. Chao.